De los versículos que hemos visto de Gálatas 6, versículos 6 al 10 que ya hemos leído, y el título es Recoges lo que siembras. Es una matemática del reino de los cielos, una matemática de Dios. Pero por más que ese es el tema principal, hay en el versículo 6 como un tema, parece como que se sale de lo que vamos a predicar hoy, pero lo quiero aclarar de entrada para después hacer ese énfasis en recoge lo que siembra. Puede ser que lo que sigue esté atado un poco a esto de hacer partícipe de todos los bienes al que enseña, pero hasta cierto punto, pienso yo. Vamos a leer el 6 de nuevo. Y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todos los bienes al que le enseña. Es un versículo claro, ¿no es cierto?, que aquellos que enseñan la palabra de Dios, aquellos que eran los pastores en Galacia, en la región, en las iglesias que estaban establecidas en la región de Galacia, tenían que ser sostenidos por la iglesia. Por eso hacer partícipe de los bienes es sostener a esos pastores económicamente. ¿Por qué trae el apóstol Pablo esto? Porque había un problema. Fíjense, los falsos maestros no solamente trajeron desunidad a la iglesia, no solamente corrompieron el evangelio, sino que también apuntaron a la autoridad pastoral, a quitar la autoridad pastoral y a realmente quitar el sostén pastoral. Entonces, fíjense el amplio problema que tenían los gálatas. Esto llevado un poco al contexto nuestro, ¿sí? Y saben que al menos por el momento en nuestra iglesia el pastor no cobra un sueldo ni quiere, por más que la iglesia lo ofrezca por ahora. Realmente tengo un trabajo y puedo también disponer tiempo para la obra, que eso es lo importante. Pero en cualquier otro lugar, ¿sí?, pudiera haber pastores, y los hay, que son sostenidos por la congregación. Entonces, es un principio obviamente fundamental de la palabra sostener a los pastores. Pablo fue sostenido muchas veces y en muchas ocasiones él decidió trabajar. Por ejemplo, cuando le habla a la iglesia en Éfeso, en Hechos 20:30, él dice: estas manos me han servido. Así que lo importante de recordar de esto, que por qué está este pensamiento metido en el medio, es porque habían afectado a la iglesia en la autoridad y el sostén pastoral. Así de grave estaba la cuestión en Galacia, ¿sí? Y por supuesto, hacer una aclaración muy obvia, pero que en nuestro tiempo, ahora al hablar nosotros de siembra y cosecha, ustedes saben que se usa muy mal esto, de que le dicen a la gente: vos tenés que sembrar dinero para cosechar bendiciones. Nada más alejado de la realidad bíblica que vamos a tratar en esta mañana. O sea, si alguno en internet, cuando ponemos estos, y no conocen la iglesia, decir: no, esto está en el tema de la siembra y la cosecha. Sí, pero espiritual. Entonces vamos a ver 3 puntos hoy, en base a los versículos que vamos a seguir desarrollando. Primero, Dios no puede ser burlado. Segundo, ¿qué es sembrar para la carne? Y tercero, ¿qué es sembrar para el espíritu? Sigamos con el 7, porque vamos al primer punto, ¿sí? Dios no puede ser burlado. Dice así el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es el título del mensaje de hoy en base a ese versículo. Ahora, Dios no puede ser burlado, ¿no es cierto? Nosotros sí podemos ser burlados. Quien les habla, por supuesto, puede ser engañado, por así decirlo. Aunque usa una palabra un poco fuerte, ¿no? No es un engaño inocente. Ningún engaño es inocente, pero este tiene una connotación mucho peor, digamos, desde el idioma original de la Biblia. Decimos entonces: Dios no puede ser burlado. Ahora, Dios permite, a través de toda la historia de su iglesia y en todas las iglesias, que personas quieran engañar a la iglesia, ¿sí?
Esto es una constante, ¿no?, que le ha pasado obviamente a los Gálatas, que esas personas en realidad, con apariencia de piedad, venían a engañar a la iglesia. Y Dios lo ha permitido, y también tenemos que la cizaña crece con el trigo hasta el fin de los tiempos. Y muchas veces, dando una equivalencia de eso, en las iglesias del Señor hay personas que por un tiempo engañan. ¿En qué sentido engañan? No estamos hablando de un engaño de dinero, no estamos hablando de una defraudación, sino que estamos hablando de aparentar, ¿sí? Aparentar una vida cristiana. Y aparentar una vida cristiana delante de la iglesia, y si la persona es muy buena aparentando, posiblemente salte los procesos que la iglesia tiene para la membresía y realmente la persona llega a ser un miembro de la iglesia. Pero es ¿no es cierto? La Biblia nos dice, uno puede engañar a los hombres por un tiempo, ¿no? Pero Dios no puede ser burlado. Dios no es que, Él va a permitir que la iglesia sea engañada y Él nunca va a hacer nada porque lo deja a la responsabilidad humana. Hay una parte nuestra, recuerden, que es todo el libro de Gálatas, de velar por la falsa enseñanza, de exhortarnos unos a otros, de ver realmente si hay una vida real y de cada miembro que se une, una vida cristiana real. Esa es la responsabilidad nuestra. Y el Señor muchas veces, por misericordia, cuando nuestra visión a veces es un poco corta, y claro, uno dice, no puede saber lo que hay en el corazón de la persona, pero Dios lo pone en manifiesto por su obra de gracia en la iglesia y termina muchas personas saliendo de nosotros porque no eran de nosotros. No sabemos cuánto tiempo llevó o si realmente hubo una especie de saneamiento en la iglesia en Galacia donde estas personas terminaron saliendo y dejando en paz a la iglesia con un evangelio verdadero y no con el falso evangelio que traían los judaizantes, ¿sí? Ahora, inmediatamente a esa advertencia que Dios no puede ser burlado, está ese versículo que es el tema del mensaje de hoy, que dice, pues, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es un principio universal, ¿sí? O sea, todo, obviamente las cartas del Nuevo Testamento es un contexto eclesial porque se escribe a iglesias, pero en todo lo que el hombre sembrare, o sea, todo lo que el hombre, procura y hace o dice, tiene consecuencias. O sea, no hay, un comportarse correcto y recibir realmente una desaprobación de Dios. Pero sí, por lo general, hay un quebrantamiento de la ley por parte de las personas y ahí viene una reprensión de Dios. Ahora, las personas en general, ¿sí?, muchas veces esperan tener en su vida una bendición cuando todo lo que hicieron es exactamente lo contrario. Hay personas que le advertimos acerca de males, le advertimos acerca de decisiones que están tomando, le advertimos acerca de que hoy por hoy lo que está haciendo no es pecado, pero apunta quizás a una decadencia espiritual, apunta a algo que lo va a alejar del Señor. O sea, no es malo hoy, pero va a ser malo en el futuro. O sea, vemos que está sembrando la persona, ¿sí?, que está haciendo cosas que dice, no, pero no te preocupes, yo estoy haciendo las cosas mal, pero mi resultado va a ser bueno. No. Lo que sembramos, recogemos. No hay una forma de evitar eso. Pero las personas obstinadas, ¿sí?, quieren hacer las cosas no bíblicamente y después quieren justificar que van a tener buenos resultados. Los resultados podrán ser buenos en el sentido quizás material o carnal, pero son malos en el sentido espiritual y bíblico. Por lo tanto, la persona se engaña a sí mismo, pero no puede engañar a Dios. No puede engañar a lo que está en su palabra. A veces ni siquiera engaña a la iglesia. Pero cuando advertimos estas cosas, sabemos que
vamos a tener una consecuencia de nuestras acciones. Cuando las personas tienen estas consecuencias, ¿sí? Muchos cometen errores, muchos cristianos. A ver, le pongo un ejemplo fuera del contexto eclesial. ¿Está bien ayudar a los necesitados? Sí. Personas que realmente, por alguna situación en la vida, no tienen para comer, han tenido enfermedades, han tenido falta de oportunidades. Pero dentro de esas personas que se ayudan, va a haber personas que no les gusta trabajar. Va a haber personas que van a decir, sí, yo soy una persona en situación de calle. La otra vez me encontré con uno, ¿sí? Me decía, soy una persona en situación de calle. Ok, tengo que pasar, tengo que abrir la puerta de mi edificio y pasar. Así no te podés poner ahí. Y si te vas a levantar a esta hora, cuando la mayoría de los hombres de acá estamos levantados de hace 3 horas atrás, vas a estar siempre en situación de calle. Después de eso se enojó, obviamente. No fue que me dijo, oh, qué buen consejo que me diste. No. Entonces, uno puede hacer bien a las personas que... ¿Pero qué está sembrando esa persona? Es un ejemplo grosso, a grosso modo, para decir a veces le queremos evitar a las personas lo que han sembrado. Somos tan buenos y tan misericordiosos que una persona, le decimos, mira, venís acelerando, te vas a dar contra la pared. Se dio contra la pared, no, yo te voy a evitar eso. No, ya está. Muchas veces la disciplina de la iglesia no se aplica cuando las personas fueron advertidas acerca de algo y cuando llega ese algo, que ahí está la disciplina. Si te lo dije, siempre hay alguna buen corazón que dice, no, que no coseche lo que sembró, no vamos a disciplinarlo. Por eso, hermanos, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser maduros, tenemos que ser misericordiosos, pero con discernimiento. La misericordia sin discernimiento es un amor que sale de nuestra carne. Nosotros vamos con el amor de Dios, que nunca se separa de la verdad, que nunca se separa de Dios, de su justicia. Nosotros tenemos que amar como Dios ama. Y muchas veces van a ver que va a haber en personas que se les han venido advirtiendo cosas, ¿sí? Y que cuando llega el momento, no podemos salir y decir, bueno, la cosecha fue mala, pero vamos a evitársela. No, que sea responsable de sus actos y que aprenda de eso para no volver a sembrar. Siguiendo con ejemplos, podemos decir de un poco de la vida diaria, ¿sí? Habíamos hablado el domingo pasado acerca de que las personas de hoy, en términos generales y de la sociedad, no asumen su responsabilidad. Siempre son víctimas de la situación y nunca parece que hay una responsabilidad en ellos. Pongo algunos ejemplos. Muchos quieren tener hijos que sean obedientes, que sean ejemplares, que crezcan y sean hijos de bien. Pero ¿qué han sembrado para que eso suceda? Se han ocupado, como la Biblia dice, andando por el camino, al levantarte, andando por el camino, al acostarte, enseñándole la sabiduría de Dios. Le han dicho no cuando esos niños pecaban, o era como hay hoy una especie de filosofía en el mundo que es la educación respetuosa, se llama así en inglés, donde una persona, un niño en un centro comercial te desafía ante todos, patea y hay un diálogo, ¿sí? ¿Qué preferís, esto o esto? Está tirando todo en la góndola del supermercado, decir, ¿qué preferís, esto o lo otro? Obviamente el mundo ha llevado al extremo eso. No me quiero desviar del tema, pero así también actúa después la sociedad y las autoridades en algunos países con la delincuencia. No quieren que cosechen lo que se siembra. Si nosotros queremos tener hijos que no sean contumaces y rebeldes como es el Antiguo Testamento, nos tenemos que preguntar, ¿qué hemos sembrado en todos esos años? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Nos hemos opuesto o hemos sido como Elí, que consintió a sus 2 hijos, que ellos, fornicaban a la puerta del tabernáculo
y Dios los mató a esos hijos, y también después Eli le quitó el sacerdocio porque ya había preparado a Samuel. Sabemos que el consentimiento, ¿sí?, de Eli fue sembrar para mal. Estaba sembrando para mal para sus hijos. Y la cosa terminó también mal. No podemos llegar estabilidad económica sin esfuerzo. Muchos, dice el libro de Proverbios, ¿no es cierto?, que el impío desea tener, pero nada alcanza, el ocioso. Desea tener, pero nada logra, nada alcanza. Yo sé que la situación del país es difícil, yo sé que siempre nos produce espinas y cardos, pero los cristianos tenemos que esforzarnos. Tenemos que ver que vamos a cosechar realmente esto, y esto no es una apuesta económica, esto no es la charla barata del falso evangelio y la prosperidad de hoy. Si uno hace las cosas esforzadamente va a tener resultados, ¿sí? Pero lamentablemente yo cuando he tenido otro tipo de trabajo y gente en relación de dependencia, cada vez que en el currículo me llegaba un evangélico, ¿saben qué? Yo tendría que haber dicho, no, el evangélico será el mejor trabajador que vamos a tener en esta empresa. Yo decía, evangélico, no evangélico. A veces cuando ponía a lo que parecía un hermano en la fe, eran los peores trabajadores. Irresponsables, llegaban tarde, contestaban y siempre estaban ahí en el filo. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que sí dicen ser evangélicos? Sabemos que hay un problema hoy con eso. No tiene que haber ese problema con nosotros, hermanos. En tu trabajo tienes que ser el mejor trabajador. Y si no estás en relación de dependencia, tenés que esforzarte. Porque muchas veces decir, bueno, me van bien, pero estás sembrando, a veces equivocadamente, porque no pedís consejo. Hoy vamos a tener con los hombres en el segundo estudio bíblico algo de eso. Y otras veces es que no estás siendo diligente en tus trabajos. Entonces, toda esta, podemos decir, ley universal de cosecha y siembra se inexorablemente. Oseas 8:7, esto no lo dijo ningún proverbio chino, no fue ningún proverbio de Medio Oriente, está en la Biblia, ¿sí?, por el profeta Oseas, que dice, porque sembraron viento, torbellino, segarán. Otra vez, la ley universal en el Antiguo Testamento de la siembra y la cosecha, causa, consecuencia. Dios le está haciendo ver, por medio del apóstol Pablo, a los Gálatas, que toda esa falsa doctrina que dejaron entrar no les sale gratis. Y todas esas personas que están sembrando para el pecado, porque están distorsionando el evangelio, obviamente van a cegar mal, digamos. Los ejemplos podemos multiplicarlo, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué tenemos que hacerle? Recordar al mundo. Y espero nosotros no tengamos ninguno acá ese problema, ¿sí? Lo que sembramos, lo importante es poder cegar vida eterna. Y esto es la salvación en Cristo. Cuando la persona es regenerada, es cambiada, se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo, pone su confianza en Cristo, ya no siembra para un sin sentido, ya siembra para una vida con un propósito eterno. Segaremos la vida eterna no por nuestra obra, sino por haber creído en la obra de Cristo, quien Él realmente hizo todo bien. Pero también no podemos excusarnos de decir, bueno, Cristo es el único que ha hecho las cosas bien. Él quiere que nosotros también hagamos las cosas bien, porque nos ha dado su Espíritu y nos ha dado su palabra, medios de gracia para transformar nuestro ser y convertirnos en hombres y mujeres que sean realmente personas que siembran bien. Vamos al segundo punto. ¿Qué es sembrar para la carne? Porque tenemos ahí ese contraste, ¿no? Podemos seguir con la lectura. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Vamos a detenernos ahí, en esa mitad. Que si bien es corto, sí, pero se ocupa de la carne, podemos verlo en todo un contexto bíblico.
En el sentido más amplio de cegar corrupción, lo tenemos en 1 Corintios 15, en general es un capítulo que tienen que leer acerca de la resurrección. Sabemos que aquellos que no conocieron a Jesucristo como su Salvador en esta tierra no van a cegar vida eterna, sino que van a resucitar para ser enjuiciados, pero no van a resucitar incorruptiblemente, van a resucitar otra vez como seres humanos comunes, no como los hijos de Dios van a resucitar, donde ya ese cuerpo glorificado no puede, con su espíritu unido, con nuestro espíritu unido, más pecar, no tenemos más corrupción. Ellos van a tener corrupción y van a ser enviados al lago de fuego. Ese es el destino final. Y que dentro de todas las cosas, aparte de ser un lugar de castigo de Dios, es un lugar de eterna corrupción. ¿Sí? La corrupción es una palabra muy amplia, involucra muchas cosas, no solamente una cuestión material, sino más que nada una cuestión espiritual. O sea que en el sentido más amplio, cegar corrupción es el fin de los incrédulos. Pero llevando a un sentido más particular, el creyente no puede sembrar para la carne, no debe sembrar para la carne. Pero muchas veces, a veces, lo hace. O sea, sembrar para la carne es una vida o un sentimiento contrario a la vida de santidad. Para sacarlo de la metáfora, sembrar para la carne es satisfacer todos los impulsos de la carne. Lo contrario a no satisfacer los impulsos de la carne, la Biblia lo define con otra metáfora. ¿Cuál es? La cruz. Cuando hablamos de cruz, no nos imaginemos que es solamente llevar los problemas de esta vida. Uy, qué pesada es esta cruz. O soportar a una persona que nos dice, uy, esta persona es una cruz para mí. La cruz es negar, la negación de los apetitos carnales de uno mismo para glorificar al Señor. Es luchar contra eso para obedecer a Cristo. Es decirle no cuando queremos, por nuestra concupiscencia, sembrar para la carne, o sea, satisfacer el deseo de la carne. Siempre nuestra concupiscencia, recuerden esa palabra que está en la Biblia, que es todavía ese remanente de pecado que lucha con nosotros, que el Espíritu Santo se opone, ¿sí? Ese remanente trata de decirte siempre, sembra para la carne, sembra para la carne, dame semillas, dame de comer. Y ahí está la cruz. No hay cruz indolora, siempre lo digo. Nos duele, pero tenemos que pedir al Señor su gracia, ¿sí? Porque no enfrentamos la cruz en nuestras fuerzas, sino con el poder de su Espíritu. No enfrentamos el pecado con nuestros pensamientos, lo enfrentamos con los pensamientos poderosos de la palabra del Señor. Él nos ha dado todo para que cuando queramos sembrar por la carne nos tenga en la mano y decir, no siembres para la carne, porque nunca va a ser bueno. Cuando le decimos, se lucha con un pecado, se lucha con otro, ¿sí? Es lo mismo que decir, estamos sembrando para la carne. No es la víctima, es decir, bueno, estoy luchando, pero el tema es decir, ¿puedo sembrar o abstenerme a sembrar? Si me abstengo de sembrar para la carne, voy a sembrar para el Espíritu. Si le digo no a mi concupiscencia, le digo sí a la palabra de Dios y a su Santo Espíritu que me lleva por un camino recto, por un camino de justicia, por un camino de integridad, ¿sí? Imagina que tu corazón es como un terreno de esos que, bueno, vemos en el campo que recién pasó el arado, ¿no? Tiene los surcos y ahí tiene que venir una máquina de sembrar. Ya no se siembra así, ¿no es cierto? Bueno, imaginemos que el Señor hace esto en nuestro corazón y nosotros tenemos que cultivar una vida espiritual. Ahora, las semillas tienen que ser espirituales, porque si no, vamos a sembrar para la carne. Cada vez que alguien mira algo indebido, estamos hablando de algo sexualmente, ¿no es cierto? Sea en cualquier medio o aún en la calle, ¿qué es lo que está haciendo? Sembrando para la carne. Cada vez que uno hace eso, ¿qué hace? Siembra para la carne.
Y la corrupción es lo que se va a cegar. Cada vez que uno se llena de música del mundo, ¿sí? Y a veces esto es un debate, y no debería ser un debate entre los creyentes, siendo tenemos libertad de conciencia, y qué sé yo. Mi conciencia, podamos decir como Lutero, está atada a la palabra de Dios. Hay libertad de conciencia, sí, pero ¿saben lo que es la libertad de conciencia? Es que no puedo imponer en tu vida un pensamiento, ¿sí?, de que sea como regla para que lo obedezcas, y esa regla no es la palabra de Dios. Cuando en nuestra confesión tenemos la libertad de conciencia, lo que quiere decir, si ustedes lo leen y lo buscan en uno de los capítulos, es que, por ejemplo, en aquel tiempo la Iglesia Católica dictaba leyes, el Papa, ¿sí?, dictaba determinadas leyes que no estaban en la Biblia. Entonces decía, los reformadores, no podemos estar atados a esos pensamientos, tenemos libertad de conciencia. Pero ¿saben qué? La reforma de hoy, entre comillas, toma esa libertad de conciencia para no denunciar el pecado. El hermano le gusta bailar en los cumpleaños, en los casamientos, la música del mundo. Vamos a hacer un exégesis de esa música, vamos a traerla, vamos a pasarla por escrito, hermano. Vamos a hacer un exégesis de esa música. ¿Pasa la exégesis bíblica? ¿Es libertad de conciencia? No. Porque si yo busco en la palabra de Dios, ¿sí?, aquel que quiera ser amigo del mundo, que quiera tener las costumbres del mundo y todo lo que el mundo predica, se constituye enemigo de Dios. Entonces, vamos a buscar una palabra, iba a decir, no nos enganchemos, pero no vayamos con ese pensamiento que la libertad de conciencia es la libertad para pecar y para corromper la vida piadosa de un creyente. ¿Realmente se necesita ese tipo de cosas? Si vos escuchás música del mundo todos los días, la vas a necesitar. La vas a necesitar en todos tus eventos sociales. Por lo tanto, invito a decir, bueno, cada vez que vos escuchás algo, bueno, dice, algunas músicas son neutrales. Es posible, si no tienen letra, pueden ser que sean neutrales, pero siempre algo va a haber. ¿Sí? Yo sé que esto es como hacer equilibrio en una navaja, pero lo que yo veo, hermanos, realmente es esto, ¿no? Que nos gusta la predicación reformada a los reformados, nos gusta la predicación de los puritanos, la doctrina de los puritanos, no su estilo de vida. O sea, queremos tener la predicación de los puritanos, queremos hacer cursos de predicación expositiva, queremos ser muy valientes acá golpeando el púlpito en contra del pecado, pero después, cuando baja el pastor, no corrige nada. Hermanos, yo no soy de esos. Me voy a jugar para corregir el pecado acá en el púlpito y debajo del púlpito, porque voy a dar cuenta delante de Dios por ustedes. Y tengo mis convicciones. Y esto que le digo es una preocupación mía, realmente que estoy viendo, no acá en nuestra iglesia, pero en general, para que ustedes no se acoplen a eso. Tenemos libertad de conciencia siempre y cuando te venga a corregir algo, si yo te vengo a corregir algo sin la palabra de Dios, sacá la carta que dice libertad de conciencia y yo tendría que humildemente decir, está bien, si no es la palabra de Dios yo no puedo juzgar, discúlpame, pero si veo algo, o cualquier hermano te va a corregir con la palabra de Dios, esa carta de libertad de conciencia es falsa. Y yo creo que hoy en las iglesias, y no estoy hablando de las que están en cualquier otra cosa, sino las iglesias que tienen una sana doctrina, por ahí no tienen una sana vivencia. Y lo que apuntamos como iglesia es a una sana vivencia. ¿Saben por qué? Porque en Apocalipsis Dios me muestra que juzgó a las 7 iglesias una por una. A la ICBR le va a juzgar cosas que no le va a juzgar a otra. Y a aquella otra que no le va a juzgar a nuestra iglesia. Dios no juzga sínodos. Dios no juzga asociaciones de iglesia. Dios juzga personalmente, pero hay otra verdad. Juzga por iglesia local. Y al ángel, escriba al ángel que está en la iglesia, no sé, prefiero ser de la de Filadelfia y no la de la Odisea, porque no me gustaría que Dios me vomite de su boca, sino que me diga, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. Pero también esto es para cada uno de ustedes, no solamente para el pastor, el ángel de la iglesia, el mensajero, ¿sí? Sino que toda la iglesia podamos ser una iglesia que no siembre para la carne,
nuestra tendencia va a ser esa. Luchamos, nos ayudamos en humildad. No somos personas que decimos, no, yo estoy en una posición y te exhorto porque yo siembro para el Espíritu. Todos somos débiles en algunas cosas. Entonces, con humildad, decir, hermanos, ¿a dónde vamos a apuntar como iglesia? Vamos a apuntar, vamos a jugar a la doctrina, vamos a jugar a que me impresiona la teología, pero no vamos a querer vivir. Vamos a leer los puritanos para decir, uy, qué bien, cómo hablaba John Owen, y no querer vivir sus vidas. Porque ellos apuntaban a Cristo, no apuntaban a otra cosa, no apuntaban a un legalismo, no apuntaban a un estilo de vida para decir, hacemos algo de la Biblia. Apuntaban al Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos ejemplos de la historia que se pueden decir como Pablo, sed ejemplo de mí como yo de Cristo. Y no pensamos que Pablo cuando lo dijo se puso en una posición de intocable, sino que dice, a cada día hiero mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no vaya a ser que yo sea tentado. Lo digo desde la humildad, decía Pablo. Pero hagan eso lo mismo, hagan lo mismo. Y todos debemos ayudarnos realmente a hacer lo mismo, hermanos. Sembrar para el Espíritu, tercer punto. De esto tenemos más letra aquí en este pasaje que hemos leído. Principalmente, y en el aspecto más amplio, como dije, sembrar para la carne, en el aspecto más amplio, es la corrupción de la vida en el infierno, en el lago de fuego. Ahora, sembrar para el Espíritu, en el concepto más amplio, es justamente el cielo, el paraíso con Dios, ¿sí? En el sentido más personalizado, podemos decir, sabemos que somos llamados a sembrar, somos, por gracia de Dios, esa buena tierra donde va a caer la semilla y va a dar fruto, como en la parábola. ¿Lo recuerdan bien? ¿Sí? Tenemos que sembrar en medio de hostilidades. Vamos a leer lo que nos advierte la palabra de Dios. La segunda parte del versículo 8, o sea, la parte B, dice, y ahí arrancamos este tercer y último punto del mensaje, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y acá agrega algunas cosas. ¿Por qué las agregas? Y porque el apóstol Pablo, en su visión eclesial, lo ha visto quizás en su propia vida o lo ha visto en la vida de otras personas. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y hay otra advertencia, si no, desmayamos. Así que, entre tanto que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, en este último punto de sembrar para el Espíritu, la palabra nos advierte, dice, no nos cansemos. Uno dice, ¿te ha pasado a vos? Que venías haciendo cosas por alguien, por algo de la iglesia, no sé, un hermano, o cosas, y en algún momento ves que parece como que no hay resultado, ¿sí? Y te cansás de decir, ¿y para qué lo hago? ¿Y por qué no me dedico a otra cosa? Y yo me pregunto, ¿ya qué otra cosa te vas a dedicar si no vas a ser cristiano? Hay mejores opciones que esa, pero viene el diablo a decir, no, mira, baja los brazos. El susurro de los demonios te dicen, no gastes en esto tu tiempo. Fíjate que no conseguí nada. Mejor que estar en un domingo adorando con esos religiosos. Mejor andá, divertite, andá a algún lugar hoy domingo. O trabajá, arregla tu casa. Es más útil que estar con esas personas. Mirá todas las cosas que hiciste bien y no sos apreciado. Mirá todo lo que te esforzaste. Esa es la voz de Satanás, ¿verdad? No me gusta representar la voz de Satanás. Pero más o menos así. Más o menos así. Para que uno diga, me canso de hacer el bien. Y cuando uno se cansa de hacer el bien, ¿qué va a hacer? El mal. Cuando de alguna manera nuestro desánimo va a, me cansé de sembrar para el Espíritu, ¿para dónde va a sembrar? Se dan cuenta que no hay opción. No sembrar no es la opción, es o siembro para el Espíritu o siembro para la carne. No hay un punto para decir, me abstengo de sembrar. O adoro al Señor o me adoro a mí mismo. No hay puntos intermedios en esto. Fuimos creados para adorar, para sembrar, para hacer algo espiritualmente, o por la corrupción que hay en el mundo y la caída
sembrar para la carne. Entonces, en este último punto se nos invita a no cansarnos de hacer el bien, ¿sí? Y también dice, porque a su tiempo segaremos. Pensaba un poco en eso, ¿no? Y pensá seguramente todas las cosas realmente buenas que has hecho. Aún predicar el Evangelio es lo mejor que podemos hacerle, ¿sí? A alguien. No sabemos si se va a convertir o no. Pero nosotros somos dados y sabemos, hermanos, esto casi que es un versículo para la pastoral, pero para alentar a pastores, para hacer un taller de pastores, ¿no es cierto? Y decirle a un pastor, mirá, tu iglesia no crece, tu iglesia es un puñado de personas. Es porque está la tentación de decir, a ver, yo les enseño la palabra, quiero corregirlo debajo del púlpito, pero a lo mejor tengo que darle algo más. Y ahí está la tentación, ¿no es cierto? ¿Por qué mucha gente mundanalizado diciendo, y si yo traigo un poco de mundo a la iglesia, voy a tener más personas? Y si yo no corrijo debajo del púlpito y hago como que me peleo con el pecado acá arriba, pero allá digo, hay un guiño de ojo, es decir, seguí viviendo como estás, voy a tener más personas. ¿Qué? Esa tentación de Satanás llega al oído de muchos pastores. Pero estamos predicando a la congregación, pero esto yo les quiero hacer ver cómo funciona. Dice, porque, no cegamos, no hay una ciega. ¿Y por qué el otro fulano le va tan bien? ¿Y por qué yo que, así como miembro, pensando que hago las cosas bien, me va mal? No, yo tengo que ver la ciega ahora, tengo que ver los resultados ya. Porque si no veo los resultados, no sigo haciendo las cosas bien. ¿Le has dicho a Dios alguna vez esto? Quizás no con todas las palabras que dije, pero en tu corazón diciendo, ¿y para qué hice las cosas bien? Mirá, yo que me preocupé por esto, y el otro que no se preocupó por nada le va mejor económicamente, parece como que en las redes sociales tiene una gran familia, que va todo bien. No nos engañemos. No nos engañemos, Dios ve el corazón. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, y Dios no puede ser burlado. Así que cuando estás haciendo las cosas bien, no te canses. Cuando sabes que estás haciendo las cosas bien delante del Señor, no desmayes. Cuando no veas resultados visibles, cree en la palabra del Señor que te dice, a su tiempo segarás. Hay muchas cosas que se podemos aplicar en nuestra vida diaria, en la crianza de nuestra familia. Hermanos, no nos cansemos. Si nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es la palabra del Señor, no desmayemos. A veces es preferible como iglesia no ser una gran cantidad de personas, pero tener la paz en el corazón, que los que estamos siguiendo al Señor y no estamos jugando a la religión, no estamos jugando a la reforma, no estamos jugando un montón de cosas. Tener esa paz, de modo que si el Señor hace así y nos lleva a su presencia o me lleva a su presencia y me pida la cuenta, como aquellos que han de dar cuenta por cada uno, no tenga que avergonzarme, no voy a poder esconder, no voy a poder ir detrás de un árbol. No voy a poder esconderme de su presencia. Si bien Dios no me va a mandar al infierno por eso, pero lo bueno es que decir como Pablo, soy limpio de la sangre de ustedes. Y hermano, si tenés que exhortar a otras personas, hazlo con amor, con humildad, porque el Señor te va a pedir cuenta también diciendo, el bien está, digamos, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Muchas veces vamos a ser reprendidos por el Señor por las cosas malas que hacemos, pero nunca tenemos en cuenta las cosas buenas que podemos hacer y no hacemos. Siguiendo con este último punto, ¿sí? No te compares con los demás creyentes, no te compares incluso con otras iglesias. Tu responsabilidad es delante del Señor. Tenés que sembrar vos, tenés que esforzarte vos, no tenés que desmayar, ¿sí? Y tenés ahora un enfoque, que es el último versículo, el 10, que lo hemos leído, ¿no? Varias veces. Dice, cuando tengamos oportunidad, hagamos el bien, ¿sí?
hacer el bien puede ser muchas cosas. No solamente es dar dinero o dar comida. Puede ser ayudar a cualquier persona, aún a un desconocido. ¿Quién es mi prójimo? Recuerden la parábola. Pero también tenemos una prioridad. Dice, hagamos bien a todos y mayormente o especialmente, ¿a quién? A la familia de la fe. Entonces, yo no sé qué estaba pasando en Galacia, por qué Pablo dice eso, ¿sí? Pero posiblemente esto puede haber pasado históricamente en todas las iglesias donde a veces las personas, los creyentes se confunden, ¿sí? Y está bien que hagamos obras de bien, pero ¿cuál es nuestra prioridad? Y esto no es egoísmo, es la familia de la fe. ¿Cuántos creyentes se han involucrado en, qué sé yo, en un montón de tareas sociales? Miren, no puedo participar de la iglesia porque estoy tratando de salvar a las ballenas. Hablando, ustedes saben, de una entidad que dice salven a las ballenas. Sería ilógico, ¿no? Que me digan, a ver, necesitamos venir a limpiar la iglesia, pero yo estoy salvando las ballenas, ¿sí? O cualquier otra cosa. Es decir, para que me entiendan en la metáfora, cuando nos enfocamos en otras cosas y descuidamos la iglesia local, nuestra identidad tiene que estar con nuestra iglesia local. Estoy seguro que en los Gálatas algo pasó. No sé bien, pero Pablo está corrigiendo eso ahí. ¿Sí? Hagan el bien. Ya hacen muchas cosas buenas, pero se están olvidando de la comunión interna. Se están olvidando de que tu hermano es prioridad. ¿Saben cuántas iglesias dan de comer a los pobres, ponen un comedor y no se conocen entre ellos? Son todos desconocidos que van a cantar los domingos y hacen ministerio de todo tipo. Pero no hay una iglesia unida, no hay una iglesia exhortándose, no hay una iglesia preocupándose los unos por los otros, ni haciendo el bien de los unos por los otros. Entonces, esto nos trae al eje, ¿no es cierto? Dios no puede ser burlado, no sembrar para la carne, sembrar para el espíritu. Terminamos con unas preguntas, como siempre. Es simple, pero es algo personal esto, ¿no? Algo que tenemos que pensar en nuestro corazón, algo que realmente la palabra del Señor y su Espíritu nos marque en estos últimos tiempos, ¿sí? ¿Para qué estoy sembrando? ¿Para la carne o para el Espíritu? ¿Saben qué? Muchas personas vienen y me dicen, yo sé que estoy haciendo esto mal, pero voy a tratar de corregirlo. ¿Y por qué no lo cortás? Ya, de raíz. O sea, ¿cuál es tu estrategia? Seguir sembrando para la carne y de alguna forma Dios te va a evitar la ley universal de la siembra y la cosecha y por una arte mágica no vas a recibir lo que estás sembrando. Si el Señor te habla esta mañana que estás sembrando en esta área de tu vida para la carne, no hay opción, deja de sembrar. Cortalo. Como duele un ojo, como duele una mano, ¿sí? Así de drástico es el Señor. Pedí la ayuda de su Espíritu Santo. Segunda pregunta. La cuestión es también, ¿cuánto venís sembrando? Porque el que siembra escasamente, segará escasamente. Si bien se refiere a otra cosa, eso es el apóstol Pablo, pero también hay una ley de la siembra. O sea, podemos decir, no, vengo haciendo las cosas más o menos bien, pero ¿por qué no venimos sembrando mejor espiritualmente? ¿Por qué no tenemos una vida más productiva espiritualmente? ¿Por qué conformarnos con una mediocridad espiritual? ¿Por qué conformarnos con decir, bueno, califico hasta ahí, pero no hago más de eso porque no quiero realmente sufrir por el Señor? ¿Sí? En definitiva es eso. Un lado es donde sembramos y otra es si realmente estamos dándolo todo por el Señor, si realmente nos ponemos en sus manos para decir, Señor, quiero colaborar con tu reino, pero hasta ahí. Quiero sembrar bien y escasamente, pero eso se transforma en un pecado. Porque el Señor pide todo o nada. No va con partecitas de mi servicio y de mi vida espiritual. Cuando decimos es el Señor, y el Señor, la palabra Señor, significa
Todo es de Él. Entonces también examinar esta mañana y decir, bueno, a lo mejor el primer filtro lo paso, vengo sembrando cosas buenas, pero ¿es todo lo que podés dar? ¿Es todo lo que podés rendir al Señor? ¿O hay cosas que te estás reservando diciendo, bueno, doy hasta ahí? Porque no quiero sufrir mucha parte de la cruz, ¿no es cierto? Y tercera y última pregunta. ¿Cuánto tememos a Dios? ¿Cuánto temes a Dios? ¿Por qué? Porque volvemos al versículo y al punto número 1. Dios no puede ser burlado. Yo sí. Me engañás. Cualquiera puede engañarme. Yo puedo engañarlo a ustedes también. Dios no quiera. Pero el Señor no puede ser burlado. Y cuando alguien trata de engañar, es porque se le ha ido el temor de Dios. Porque ya no vive en su presencia, no vive, como decía la Reforma, una vida coram Deo, delante de su presencia. Ha perdido el temor del Señor. Entonces, hermanos, que el temor del Señor esté sobre nosotros en esta mañana. No lo vamos a burlar, no queremos burlarlo, ¿verdad? No queremos sembrar para la carne, sabemos que el Espíritu dentro nuestro nos está diciendo, siembra cosas espirituales para que podamos tener una buena cosecha. Quizás no la veamos a veces en esta vida, pero cuando estemos delante de la presencia del Señor, Él pueda decir de nosotros, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.